Buenos días, muy buenos días, ingeniera, directos colegas, buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer actividades prácticas. Ayer habíamos visto todo lo referente a la teoría general del derecho penal. Fundamentalmente estoy con un problemita en la cámara, es por esa razón que no estoy habilitando. Entonces, hoy vamos a ver, lo que quiero es que revisen el caso que les he planteado. Es un caso sobre violencia familiar. Revisemos en 15 minutos, cosa de que puedan revisar tanto el Código Penal, el 272 bis, como la Ley 348 y todo lo que pudiesen en lo referente al caso planteado. Es un caso real del Distrito Judicial de Cochabamba. Bueno, por la premura le digo, acá hay un errorcito, dice el 9 de diciembre del 2023 y en la segunda hoja es 9 de diciembre del 2023, no es 9 de agosto. Entonces, quiero que lean, analicemos, estamos a 8:35 en 15 minutos y empezamos a emitir criterios libremente, miren, sin apasionamientos, pero siempre desde la perspectiva práctica y desde la perspectiva de la teoría general del derecho penal. El derecho penal, indudablemente, les decía el día de ayer, es una institución compleja. Y desde esa perspectiva, como parte también de la política criminal, se promulgó la ley 348 el 9 de marzo del 2013. Estamos a más de 10 años de aplicación. Entonces, como política criminal, obviamente, en ese momento era importante y era útil la drasticidad que tenía. Pero en la actualidad también hay que ver algunos filtros. La ley siempre es perfectible. Entonces, estos casos prácticamente están saturando el sistema procesal porque de una u otra manera les digo, hay que analizar y el filtro más importante vendría a ser del Ministerio Público. Por eso que es importante siempre ver esta situación de manera práctica. Hoy es sábado y vamos a trabajar con dos casos importantes. El segundo caso es la situación del poeta irreverente. Es un caso de México muy interesante. Les digo que es parte del libro de homenaje a Héctor Fix Zamudio. Entonces, lo que les pido, colegas, 15 minutitos. Estamos a 8:40 hasta 8:55 para que puedan revisar toda la normativa y empezamos a socializar con la aclaración de que toda participación siempre es sumativa. Debo evaluar, entonces, parte también de la evaluación es la participación. Entonces, 15 minutos, colegas, revisen. Yo estoy en línea para cualquier duda.
Disculpe, doctor, que lo moleste. No, La con el gusto. lista, por favor, no sé si nos puede pasar en PDF, porque uno lo ha corrido muy rápido. Dos está solamente la última parte y no lo puedo lograr captar todo el contenido. ¿O Les ha cómo pasado al podría ser? WhatsApp, Ya, ingeniera, le voy a escribir. Tiene, Creo que el muchas WhatsApp gracias. está en tiene. el grupo de WhatsApp, doctor, todo el material que se ha mandado. Perfecto. ¿Tiene el grupo de WhatsApp, colegas? Revise, por favor. Muy amable.
colegas, vamos socializando. Y esto mientras vayan organizándose, ¿no? Siempre hay un tema sobre las medidas de protección, no se ha desarrollado mucho, ¿no? Entonces podemos decir que son mecanismos de protección de carácter jurisdiccional y tendrían y preventivo a la vez, porque no solamente son exclusivamente jurisdiccionales, que deben ser aplicadas según la necesidad para garantizar, ¿no?, a la persona en situación de violencia. Y fundamentalmente hay un principio de celeridad, porque hay una atención inmediata y con la finalidad de evitar hechos de violencia, mientras se investigue, procese y en su caso se sancione al presunto agresor. Tal vez la base para las medidas de protección encontramos en el artículo 2 de la ley 348, porque el artículo 2 establece, ¿no?, en el objeto y finalidad, la presente ley tiene por objeto establecer mecanismos y medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores con el fin de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia y el ejercicio pleno de sus derechos para vivir bien. Entonces, en sí, ¿qué es lo que busca la medida de protección? Aplicar en caso de violencia familiar medidas que de una u otra manera eviten cometer nuevos delitos, paralicen, reduzcan la situación, presten el auxilio necesario a las mujeres o a los niños víctimas de violencia. Entonces, obviamente, lo que busca el legislador es que estas medidas de protección tienen que ser para salvaguardar la integridad física, psicológica, moral y sexual de las personas víctimas de violencia. Ahora hay mucha confusión porque no se ha desarrollado, ¿no?, en lo referente a las medidas de protección, mucha doctrina. Entonces, esta tutela inmediata y además efectiva de la víctima contra el agresor o agresores fundamentalmente va a posibilitar la protección integral de la víctima, su entorno familiar, así también como conservar sus derechos patrimoniales. Entre sus características, por ejemplo, podemos señalar la legalidad. Necesariamente el principio de legalidad, ayer habíamos visto, es un pilar fundamental del derecho penal, porque la legalidad nos permite garantizar, prohíbe la analogía. Ninguna conducta puede ser sancionada si no está expresamente prevista por ley. También debería regir el principio de instrumentalidad, porque estas medidas de protección están vinculadas al proceso principal y son consecuencia de la denuncia por violencia familiar. Entonces, esta instrumentalidad que implica que hay una íntima dependencia con la causa principal y fundamentalmente son aplicadas las medidas de protección para salvaguardar la vida, la integridad física, psicológica, sexual, los derechos patrimoniales, económicos, laborales, para aquella persona en situación de violencia. Una característica que es diferente a las cautelares es la inmediatez, porque ya inclusive hay una libertad para poder aplicar, pero siempre dentro del parámetro de la 348. Le faculta incluso a la policía sin mayor trámite, justamente para precautelar los derechos de la víctima. Y algo que tampoco no se ha analizado es la provisionalidad. Siempre una medida de protección debe ser provisional, porque es una medida temporal. Justamente si existe esta provisionalidad, habría que revisarse la medida después de un tiempo razonable. Y también la proporcionalidad, porque si se aplica proporcionalmente, indudablemente, ¿qué se está buscando? Se está buscando la protección de la presunta víctima. Entonces, con estos antecedentes empezamos a analizar con toda libertad el caso, colegas. Lo único que les pido es que la democracia permite el derecho a la discrepancia, pero a la discrepancia respetuosa y fundamental. Entonces, desde esa perspectiva,
comenzamos a socializar por el caso colegas. Todo esto tiene una evaluación, tiene participación. Siempre la gente que participa van sumando puntos para la evaluación colegas. En consideración, tienen el uso de la palabra colegas. Buenos días. Doctora Monzón, adelante, por favor. Sí, bien, considerando los antecedentes previos que su persona ha explicado en cuanto al alcance en realidad de las medidas de protección no establecidas tanto en el artículo 2 y 35 de la ley 348, en relación al caso que se pone a la vista referido a un caso de violencia familiar, mi persona hace la siguiente valoración en relación a que se puede verificar que por parte de la fiscal de materia emite las medidas de protección hacia la víctima. Eh, pero lo que resalta es que la fiscal de materia emite las medidas de protección establecidas conforme al artículo 381 bis, que habla de las medidas de protección de carácter especial. Y si nos remitimos a este artículo nos dice en su parágrafo primero que además de las medidas de protección previstas, bueno, en este caso en la ley 348, es decir, las establecidas en el artículo 35, la jueza o el juez, al tomar conocimiento de estos delitos, de oficio o a petición de parte o de la víctima, podrá aplicar las siguientes medidas de protección especial. Y ahí se nombra, ¿no?, un cúmulo de medidas de protección tanto para niños y tanto para mujeres. Entonces, eso es lo que yo quería comentar en cuanto si es factible lo que ha realizado el fiscal de materia, considerando que directamente aplica medidas de protección de carácter especial que a la lectura de este artículo las mismas son facultad del juez, no en este caso de la autoridad fiscal. Eso es lo que puedo comentar en principio sobre las medidas de protección del caso. Gracias, doctora Monzón. Vamos Palabra, intercambiando. doctor Adelante, doctora Milenka Milenka. Lima. Ya. Muchas gracias, doctor. Bueno, el comentario que voy a realizar al presente caso está en función a la participación del Ministerio Público, siendo que éste no actúa de la forma en la que la ley manda, ya que el Ministerio Público se constituye en abogado tanto de la sociedad, es un abogado tanto para la parte víctima como también para la parte sindicada en este caso. No es en ese entendido que me parece que se cometen ciertos abusos y que no actúa con objetividad en la presente causa, señor magistrado. Oh, perdón, doctor. Gracias, Palabra, doctora. si me permite la palabra, buenos días. Adelante, doctor Áñez. Cuello, doctor. Gracias. Muy buenos días a todos. Pienso personalmente, doctor, de que el Ministerio Público no ha actuado en este caso con la objetividad que le establece el artículo 72 del Código de Procedimiento Penal. ¿Esto por qué? Porque si analizamos la promulgación de la Ley Integral para garantizar a la mujer una vida libre de violencia, en realidad esta ley la 348 está destinada para la aplicación de la defensa de las mujeres en el caso de las violencias, pero esa defensa se da más en el ámbito familiar. Si nosotros analizamos el presente caso, vamos a establecer de que el señor que conducía el automóvil iba con su esposa y su hijo de 5 años. Por una impericia choca con la acera, dice, no, intenta chocar. La mujer le dice un montón de adjetivaciones que obviamente van a hacer que el hombre reaccione, pues no es cierto. Le dice, oh, sonso, no sé, y otras cosas más. Entonces el hombre le da un sopapo, dice la relación de los hechos. Ante eso, obviamente ambos se molestan, se caldean y se bajan del vehículo, discuten, pero
Si ustedes analizan, van a ver de que en una parte de la relación también dice de que el hijo se quedó después de estos hechos, se queda con el denunciado, porque dice que la víctima consume muchas bebidas alcohólicas. ¿Qué quiere decir esto? De que el Ministerio Público no ha valorado de que esa agresión que realizó, esa agresión física que realizó el señor que conducía el auto, fue provocada en realidad por la mujer, quien obviamente consume bebidas alcohólicas de manera constante, por eso no tiene la guarda del menor. Entonces, aplicando el Ministerio Público la objetividad, no debió ser de más, quizás inclusive no debió imputar por delito de violencia familiar, porque hay que analizar también el hecho para poder subsumir la conducta del denunciado. Quizás pudo haber imputado el delito de lesiones graves y leves por ¿cómo se llama? Por los 4 días de impedimento por la lesión, por el golpe que recibió, el sopapo que recibió la mujer de parte del hombre. Entonces, veo yo de que el Ministerio Público debió analizar esta situación y quizás no aplicar el artículo de la violencia familiar, o sea, imputar por ese delito, y peor aún, al haber puesto las medidas de protección en las cuales supuestamente el señor hubiera mandado un mensaje a la denunciante en el que le dice que deje de hacer maldad, ¿no? No dice, no le está amenazando, no le está diciendo ninguna otra cosa, solamente eso. Ante eso, el juez realiza otro abuso que es el de revocarle las medidas, como he dicho, aplica el 389 Quater, si no me equivoco, y le revoca las medidas, ¿sí? Quinquies, perdón, 389 Quinquies, y dispone la detención preventiva del denunciado Joaquín Coro Donaire. Este es otro abuso, teniendo en cuenta de que el que le haya enviado un mensaje para diciéndole que no realice, que no haga actos de maldad, no considero que haya sido el transgredir las medidas de protección que habían sido impuestas, teniendo en cuenta además, como ya han dicho varios colegas, estas medidas son provisionales y además deben ser analizadas desde la perspectiva del debido proceso y las garantías constitucionales. Y peor aún, que cuando se apela también de esta decisión, si ustedes analizan, el juez o la sala penal, perdón, dice, rechaza el pedido disponiendo de que esta solicitud no estaba encuadrada en ninguno de los incisos del 251 al 403 del procedimiento penal, siendo que la apelación incidental según el 403, numeral 3, dice de que procederá procede contra las que resuelven medidas cautelares o su sustitución. Entonces, pienso que también aquí se debió analizar, en todo caso, la sala penal también debió analizar y entrar en el fondo de la cuestión planteada por el Ministerio Público, más allá de todas las irregularidades y el abuso, además de la falta de objetividad que ya manifesté. Para mí lo más importante es la falta de objetividad del Ministerio Público al momento de individualizar o de categorizar o hacer la calificación provisional del delito, en este caso, que se nos ocupa. Eso sería, querido doctor. Gracias, doctor. Doctor. Doctor, La palabra. la palabra. Adelante, doctor. En principio estaba, ¿cuál es su nombre, doctor? El primero que habló. Carlos. Nelson Adelante, Salinas. doctor Mancilla. Carlos Enseguida, Humberto Áñez, primero. Gracias, doctor. Evidentemente, cada uno de nosotros como abogados tenemos la perspectiva de defender, en este caso, tanto a la víctima como al denunciante. Yo en este caso, en la perspectiva que voy a la víctima en sí, porque la misma, dentro del caso que ya conocemos todos, ha sufrido primeramente una agresión física que se demuestra a través de un certificado médico forense, dice, de 4 días de impedimento, en la cual el señor fiscal, bajo el principio o bajo la tuición del artículo 72 del procedimiento penal, evidentemente, y yo creo que al criterio de la víctima, de no ir más allá de una imputación, le da las medidas de protección establecidas en el artículo 35 de la ley 348, ¿no? Entonces, a raíz de esto,
de darle las medidas de protección que están dentro de sus atribuciones del señor representante del Ministerio Público y el mismo que hace conocer estas medidas y tiene la obligación de hacer conocer estas medidas de protección al juez jurisdiccional para que lleve el control de las mismas. En este caso, el denunciante, pese a que tenga la guarda del menor, por muchas circunstancias de que pueda pasarle a la víctima, ¿no? Este mismo incumple una ley, incumple las medidas de protección que le da, que ya tiene otorgado por el Ministerio Público, y me imagino que ha sido puesta a conocimiento del juez cautelar para que el mismo pueda homologar las mismas. Ante este hecho, efectivamente, el Ministerio Público debió no aplicar, yo a mi criterio, el artículo 389 quinquinies del Código de Procedimiento Penal, solamente con el fin de darle una detención preventiva de esos, tal como establece la misma, que son de 3 a 6 días, sino debió de imputar al misma y darle como medida cautelar una detención preventiva con el fin de resguardar también los derechos de la víctima al ser incumplido por el denunciante estas medidas cautelares. Tomemos en cuenta de que en muchos casos también hemos visto que poco a poco, efectivamente, si el mismo denunciante, como lo manifiesta la escritura que nos ha manifestado, se encontraba borracho y ya comenzó a hablarle, entonces después va a acercarse poco a poco y posiblemente no llegue además. Ante este hecho, efectivamente, el Ministerio Público no debió aplicar el artículo 280 por la gravedad de las lesiones también que le aplicó el denunciante a la víctima. Y en todo caso, y también ahí veo de que la sala penal no tomó en cuenta, como lo dijo el anterior colega, toda vez de que esta se resolvió mediante una audiencia, y todas audiencias de medidas cautelares que modifican, ¿no? Entonces, son aplicables el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal. Entonces, la sala penal primera no debió rechazar esta apelación, efectivamente llevar adelante la audiencia, ¿no? Ese es mi criterio, doctor. La palabra, Gracias, doctor. Adelante, doctor Aquino. Doctor, primero partiremos de que una medida de protección no es una sanción. Eso que quede claro, así lo dice la norma procesal penal. Es una restricción, en primer lugar, no es una sanción. Del caso analizado, si bien el juez ha dispuesto 3 días o 4 días de arresto, esto no es una medida cautelar. Es por esa razón que la sala penal competente para conocer la apelación ha visto que no es una medida cautelar. Ojo, vuelvo a recalcar, es una restricción las medidas impuestas a la hora denunciado. Entonces, ante el incumplimiento de estas sanciones, el juez debió pedir un informe al fiscal a objeto de que informe si se ha incumplido dichas medidas. Incumpliendo, como rescato lo que decía usted, doctor, el principio de celeridad. Ante estos casos, el fiscal debió imputar ante el incumplimiento de estas medidas. Ojo, y bueno, llevarle a medidas cautelares y proceder a la detención preventiva. Es decir, la sala razonablemente ha rechazado, porque no es una medida cautelar las medidas de protección. Es por esa razón que la sala ha rechazado la apelación incidental impuesta por el ahora denunciado. Es decir, en conclusión, vuelvo a recalcar, muchos confundimos de que las medidas son sanciones. Vuelvo a recalcar, no es una sanción, es una restricción, nada más. Y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional en la vasta jurisprudencia que ha emitido este ente constitucional. Los abogados y muchos jueces que emiten justicia al justiciable
confunden tanto el Ministerio Público, vuelvo a recalcar, que las medidas son una sanción. No, es una restricción de no acercarse, de no tener contacto con la víctima, etcétera, etcétera. Entonces, es por esa razón de que se tiene una confusión si es una sanción o es una restricción. Nada más, señor, doctor. Gracias. Gracias, colega. Doctor, si me permite nuevamente. La palabra, eh, aló, doctor. Ya, adelante, doctor. Después, doctor Áñez. Adelante usted. Sí, estaba pidiendo Su la nombre, palabra. por favor, doctor. Sí, efectos de registro, Nelson Salinas Flores, por favor. Adelante, doctor Eh, Salinas. Gracias. En la misma línea que la intervención que acaba de pasar, entendemos que esa medida de protección que emite principalmente el Ministerio Público, que finalmente es homologado por la autoridad jurisdiccional, no está considerada como una medida cautelar como tal, es una medida de protección que va, como su persona lo decía muy claramente, en resguardo a los riesgos que podría ocasionar un hecho de violencia tanto a una dama como a un menor de edad. En este eventual caso, el hecho que su persona nos ha presentado, estamos ante una situación, ante un hecho de violencia ocasionado contra una mujer y un menor. El fiscal tiene las facultades para poder emitir esas medidas. Eh, Lamentablemente, la normativa es muy permisiva a favor de la mujer y otorga, por supuesto, nos guste o nos deje de gustar, que estas medidas. Entonces, más allá de la objetividad, no estamos hablando del ofrecimiento de pruebas, no estamos hablando todavía de esos extremos que se dan en el proceso penal, pero considero que las medidas se han impuesto, el fiscal tiene la facultad para otorgarlas, hayan sido excesivas o no. Hay una denuncia, el hecho dice que existe una denuncia contra una mujer porque eran pareja, por eso me imagino el fiscal ha subsumido el hecho o la conducta bajo las reglas de violencia contra la mujer. En esa eventualidad, tomando también en consideración todo lo establecido en la 348 respecto a la informalidad que rigen en este tipo de procesos, doctor, considero más allá de que si es o no correcto el actuar de la autoridad fiscal, sí existe la posibilidad de que nosotros como abogados podamos solicitar tanto al fiscal, principalmente al fiscal, por supuesto, que se otorguen esas medidas cuando nos encontramos ante un hecho de violencia. Eso es todo. Gracias, doctor. Gracias, colega. Doctor Áñez, adelante, por favor. Gracias, querido doctor. Analizando mi persona también, las medidas que fueron impuestas contra el supuesto agresor fueron las mismas tres, ¿no es cierto? En las mismas dice la prohibición de acercarse o concurrir a ingresar al domicilio. La otra dice prohíbe al agresor realizar acciones de intimidación por cualquier medio a través de tercera persona y prohíbe al agresor Joaquín Coro acciones de intimidación o amenaza. Yo pienso también que el juez de violencia contra la mujer número 2, al aplicar el 389 quinquies, no realizó una debida valoración sobre el incumplimiento de las medidas de protección, teniendo en cuenta de que si ustedes revisan, el agresor o el supuesto agresor solamente le envía un mensaje diciendo que en un mensaje le dice deje de hacer maldad. En otras palabras, no la está intimidando, no la está amenazando, no le está hablando improperio. Entonces pienso que el incumplimiento de las medidas que establece el 389 quinquies claramente establece de que el incumplimiento de las medidas de protección impuestas por el juez dice a efecto de hacer efectivo el resguardo de los derechos de la vida y la integridad física y psicológica. Pienso que ahí este mensaje no considero que haya podido ser tomado como un incumplimiento a esta medida de protección y menos aún el imponer la medida más gravosa que es la detención preventiva. O sea, pienso que el juez excedió en la aplicación
o en la valoración de este supuesto incumplimiento, porque a mi parecer no ha sido un incumplimiento, o es cuestionable en todo caso no es cuestionable el mensaje que ha enviado el supuesto agresor a la víctima, porque no intimida, no realiza ningún acto de intimidación que había sido prohibido según las medidas de protección impuestas. Entonces considero de que partiendo de ese punto, el juez de violencia contra la mujer no realizó una correcta valoración respecto al incumplimiento de esa medida de protección. Gracias, colega. Doctor, en respecto a lo que mencionó el anterior colega, Adelante, doctor. no con el simple hecho nomás de intimidar, se tiene que valorar también lo que indica prohibir al agresor comunicarse o molestar por cualquier medio a través de terceras personas. Así de que tenemos que también entender de que eh, él no lo hizo, digamos, con la intención de amenazarla, pero en sí la está molestando y se está comunicando aquella medida en la que impuso lo que vendría a ser el juez, la está rompiendo, ¿no? Así que pues, si lo podemos fijar en el artículo 35, inciso 6, ahí taxativamente nos indica, ¿no? De que no debe de comunicarse. Eso es todo, doctor. Gracias, colega. Doctor, Adelante, doctor Javier Romani. Romani. Doctor, lo siguiente, estoy de acuerdo con el anterior colega que menciona, evidentemente se tiene que analizar qué estado ha causado el mensaje que le ha enviado por teléfono. Si bien es cierto, para que prospere las restricciones de las medidas, tiene que, primeramente, pienso que tiene que demostrar en qué se le ha afectado a la víctima, a la víctima, y recién el juez cautelar ver y aplicar lo que realmente corresponde dentro de las restricciones de incumplimiento de las medidas de protección. No simplemente no basta y no es suficiente con que la víctima venga, diga, me dijo esto, me mandó por mensaje, pero no sabemos en qué psicológicamente, hasta qué grado ha llegado a afectar, qué daño le ha ocasionado. Eso sería todo, señor doctor. Gracias, colega. Doctor, Adelante, por favor, doctor Aliaga. muchísimas gracias, doctor. Respecto a lo mencionado, de igual forma estoy de acuerdo con el anterior colega, siendo que, si bien sabemos lo que nos establece la proporcionalidad es de que toda medida tiene que ser proporcional al actuar de una persona. En este caso, entonces, debió de haber existido un informe previo del investigador asignado al caso a objeto de que se pueda tomar dicha determinación por la autoridad establecida por ley. Entonces, lamentablemente, ahí podemos ver el hecho de que la Fiscalía no ha actuado bajo el principio de objetividad que nos llega a establecer la misma ley 260, llegando a vulnerarse de esta forma y actuar de una forma imparcial más que todo a favor de la víctima. Es lo que quiere ser mención, doctor. Gracias. Gracias, colega. Si no tenemos mayor participación, vamos un poquito puntualizando. La sentencia constitucional 1500/2011-ED, 1500/2011-ED de 11 de octubre del 2011, ha establecido la diferencia entre medidas cautelares y medidas de protección. Bien sabemos, las medidas cautelares son decisiones jurisdiccionales que tienen por finalidad el garantizar que el imputado se someta a la investigación, al juicio y a la ejecución penal. Entonces, desde esa lógica, inclusive la detención preventiva, inclusive la restricción de la libertad en sede policial, se computa según el 365 como parte de la pena cumplida. En
En lo referente a las medidas de protección, obviamente estas son aplicadas en delitos vinculados a las diferentes formas de violencia contra mujeres, niños, niñas, adolescentes, para justamente evitar que se cometan nuevos hechos de violencia, reducir la situación de vulnerabilidad de la víctima y otorgarle la protección y el auxilio en resguardo de su integridad. Esta sentencia, la 1500-2011-R de 11 de octubre, establece, ¿no?, como características básicas la excepcionalidad de las medidas cautelares. Entonces, medidas cautelares, decisión jurisdiccional que es impuesta por el juez o tribunal a petición del fiscal o querellante o víctima. Esto por mandato del artículo 279, porque actos de investigación los realiza el fiscal, la parte acusadora. Actos jurisdiccionales, el juez. Entonces, una medida cautelar siempre es un acto jurisdiccional. Entonces, tiene las características de excepcionalidad. Excepcionalidad por mandato del artículo 7 del Código de Procedimiento Penal, 221 y 222 del Código de Procedimiento Penal, 16 de la Constitución Política y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. También tiene la característica de proporcionalidad, porque debe ser acorde a estos fines procesales. Ni siquiera la detención preventiva constituye una pena anticipada en nuestra legislación. Inclusive, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión, la Ley 2298, en el artículo 3, establece que la sanción busca la reinserción y la readaptación social. ¿Qué quiere decir eso? Que no es infligir, imponer el mal por el mal. Entonces, otra característica de la medida cautelar es la temporalidad, porque justamente cumple fines procesales. Únicamente es separarlo para que no obstaculice la investigación o se dé a la fuga. Esto cuando hay probabilidad de la autoría. Es por eso que el artículo 233 nos habla de probabilidad de la autoría. Y si hay probabilidad de la autoría, el fiscal emite una resolución de imputación formal. Y con esta resolución de imputación formal, casi automáticamente los fiscales solicitan la aplicación de medidas cautelares, fundamentalmente personales con el 231 bis, con las modificaciones de la ley 1173. Pero es una decisión jurisdiccional por excelencia. Pero a la vez, también entre las características, les digo, que podemos ver de las medidas de protección, tenemos, ¿no?, que no se ha difundido mucho, es un vacío que permanentemente, les digo, surge el problema en la práctica. Por eso que les puse el tema, que es un caso real que lo he sacado al azar. Entonces, también es importante establecer que en las medidas de protección también rige el principio de instrumentalidad, que obviamente están vinculadas al proceso por violencia familiar, las medidas de protección. Y como están vinculadas a las medidas de protección, también están vinculadas a los fines. Y en este caso, los fines de las medidas de protección son reducir la situación de vulnerabilidad, reducir hechos de violencia, otorgar el auxilio y protección indispensable en resguardo a su integridad. Ahora, obviamente, también la provisionalidad es una característica en doctrina de las medidas de protección. Cuando en la práctica se pide la modificación, por ejemplo, por lo general es prácticamente un solo lenguaje. No, se rechaza momentáneamente, no al lugar. Estas medidas de protección indudablemente tienen una finalidad. Que no se cometan nuevos hechos de violencia, que se reduzca la situación de vulnerabilidad, que se otorgue el auxilio a la víctima. Entonces,
Estas finalidades de las medidas de protección son independientes y tienen finalidad distinta que las medidas cautelares personales descritas en el Código de Procedimiento Penal, porque el mismo artículo 389 establece de manera clara y de manera concreta que son diferentes, pero el tema es la provisionalidad. Si hay una restricción al derecho, en este caso, de locomoción, de deambular libremente, obviamente siempre debe estar vinculada con un interés superior, que es evitar los hechos de violencia. Ahora acá en Cochabamba se están dando un cúmulo de situaciones disímiles en lo referente a las salas. El tema es, ¿no? Indudablemente el tratamiento que establece el Código de Procedimiento Penal, por lo general, se refiere a las medidas cautelares personales. Por eso que ya la ley es siempre dinámica, la ley es cambiante. Entonces, desde esa lógica, ahí estamos tropezando en el tema, por ejemplo, de la apelación. Es indudable que es un legítimo derecho el que en caso de incumplimiento se disponga la detención preventiva del infractor, y cuando habla de detención preventiva, obviamente también entraría dentro del artículo 365, porque ya se podría computar como parte de la pena cumplida. Es lo mismo, ¿no? Y hay jurisprudencia. En los casos de detención domiciliaria, muchos imputados han conseguido detención domiciliaria que equivale también como parte de la pena cumplida. Entonces, si está en detención domiciliaria 1 año y tiene una pena privativa de 3 años y medio y está durante 3 años con detención domiciliaria mientras dure el proceso, obviamente cumple los 6 meses y ha cumplido la pena, la condena, y puede solicitar que se expida mandamiento de libertad. Tiene el legítimo derecho. Y acá se da este tema, ¿no? Ahora, el criterio quiero un poco compartir con ustedes. En las salas, por ejemplo, en Cochabamba, no hay uniformidad. 2 salas están rechazando y una está concediendo. Tienen criterios disímiles en lo referente a la apelación. Vayamos a tocar ese tópico que es importante. Les vuelvo a decir, en educación, en pedagogía, siempre con libertad de criterio. Les vuelvo a decir, yo emito mis criterios libremente porque estoy facilitando conocimientos. Y este caso les he traído porque me ha llamado la atención, porque es algo recurrente. Y les decía, yo tengo el legítimo derecho de emitir mi criterio. Yo digo que en un momento dado la ley 348 fue relevante, ha sido relevante. Pero también hay casos que en la actualidad, les digo, están siendo muchas veces la víctima se arrepiente después de haberlo metido a la cárcel, al presunto infractor, a aquella persona que ha cometido violencia, y dice, no, mentira, yo quería que únicamente permanezca como pareja conmigo y por eso he hecho. Entonces, la razón fundamental, yo decía, ¿no? Si viene como lógica consecuencia el resarcimiento del daño civil, ¿por qué a la víctima inocente también no le corresponde el resarcimiento del daño civil en casos? Ahora, la valoración, este es un caso real y les he prácticamente copiado casi de manera similar para poder comprender la magnitud del problema, que es muy complejo pero interesante. Ahora vamos un poquito sobre el criterio de la apelación, cómo están en todo el país en las salas penales, alguna experiencia que hayan tenido colegas. Si han podido conocer algún caso. Yo les digo, de las medidas, por ejemplo, creo que no hay duda porque la doctrina a nivel internacional es clara. Cuando la doctrina establece que obviamente
también rige en las medidas de protección, en las medidas de protección rige la provisionalidad. ¿Qué implica esto? La revisabilidad. ¿Por qué? Porque se está restringiendo también derechos. Y obviamente el derecho, por eso les decía al iniciar la clase, siempre va a ser el tema penal muy complejo. Porque a un momento dado, obviamente, el Estado promulgó la 348, pero hay que encontrarle algún filtro para ver, cuando hay violencia, yo parto de que sea la sanción severa, se aplique, pero cuando hay violencia. Otro caso que he conocido de un odontólogo acá en Cochabamba, este odontólogo estaba en un proceso de divorcio y en esta sale un sábado y consigue una eventual pareja. Consensuadamente pernoctan el fin de semana en su departamento. El siguiente fin de semana, son 3 fines de semana que comparten. Llega un momento en el que la presunta pareja le dice, oye, tú debes darme dinero. Y le pide un monto elevado. El odontólogo le dice, mira, yo gozo de esos 300 bolivianos, no tengo más, yo tengo mis obligaciones. Y la mujer le dice, te vas a arrepentir, es mejor, y le da 24 horas más. La mujer no dubita y al final, le digo, por incumplimiento en este caso, le aplican medidas de protección, le aplican con la mayor dureza y ya estando restringido con las medidas más severas, ¿qué es lo que pasa? El hermano se ocupa de hacer la indagación. Dice, mi hermano no tiene antecedentes, ha tenido mala suerte por haber prácticamente entrado a un problema sentimental con una persona que no le corresponde y empieza a hacer las indagaciones. Y prácticamente la persona que había hecho la denuncia era una persona que se dedicaba a la prostitución. Era una prepago hacia eso. Entonces el tipo ha tenido que demostrar esta situación, ha acreditado y obviamente el Ministerio Público ha emitido una resolución de sobreseimiento porque no ha encontrado elementos de convicción suficientes para sostener la denuncia por violencia familiar. Pero la pregunta es, ¿y qué pasa? Este pobre odontólogo ha cesado el consultorio. En sí estaba con problemas conyugales. Producto de este proceso se le vino la demanda de divorcio. ¿Acaso la víctima que falsea la verdad no debe ser sancionada jurídicamente? En algún evento feminista, Pompo, yo estuve y intercambié y decían, sí, debe haber resarcimiento del daño civil. Sí, pero también la víctima, la presunta víctima, que es mendaz. Y obviamente eso podría generar también responsabilidad. No nos olvidemos el artículo 173, ¿no? En muchos casos también, paralelamente, en algunos casos, se ha dispuesto la detención preventiva. Entonces, es un tema, les digo, muy álgido, muy complejo. Si alguien más quiere opinar, con gusto, colegas. Doctor, Adelante, doctor Áñez. gracias. Al respecto también lo que su persona hablaba respecto a los casos. Normalmente, como decía bien su persona, esta ley 348, desde su promulgación y en su ejercicio, de alguna manera vino a reparar ciertos abusos que había contra las mujeres, ¿no? Y obviamente después también se pudo interpretar que también va para los hombres, pero también acá en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, hubo un caso muy conocido que salió en las redes sociales, en TikTok y otros más, de una mujer que por ignorancia, bueno, una de sus amigas le había comentado de que para poder tenerlo bajo su mando, si podemos llamarle así, a su esposo, debía denunciarlo por violencia familiar.
inventarse de que él había agredido con palabras, ¿no? Y más que todo una violencia psicológica. Entonces, ella hace un plan para, para poder hacerlo, meter preso a su esposo, donde falseó la verdad, ¿no? Porque se hizo la que había recibido improperio, violencia psicológica y lloraba amargamente la mujer. Y por ese motivo lo meten preso al marido por violencia familiar. Se va a medidas cautelares y fue ordenada su detención en Palmasola. Pero ¿cuál es el problema? Que la misma mujer salía ya en TikTok haciendo conocer a las demás mujeres del país de que no se dejen engañar, porque ella lloraba amargamente porque en realidad dice que su amiga le había dicho, por ignorancia obviamente, de que lo iban a meter preso un día a su marido y de que luego iba a salir y que iba a salir obviamente dócil a ella, ¿no? O iba a hacer caso a todo lo que ella le diga. Entonces, pero ella no sabía de que el marido al entrar con detención preventiva es pues muy difícil, y ustedes colegas lo saben, es muy difícil conseguir ya una cesación a la detención preventiva. Aparte de difícil, es un gran gasto económico. Y la señora no tenía los recursos económicos para poder sacar a su marido, contratar abogados y muchas cosas más. Entonces la mujer lloraba y decía que estaba arrepentida de haberle hecho caso a su amiga, que le había enseñado ese plan para poder hacer lo que armar a marido o qué sé yo, causarle una lección, digamos, o algún daño que ella pensó que iba a ser mínimo. Al final se hizo muy grande y bueno, esa es otra de las anécdotas que surgen a raíz quizás de la instrumentalización de esta ley 348 a través de las mujeres para lograr ciertos objetivos o ciertas cosas que normalmente han causado ese daño que manifestaba el doctor. A veces son daños irremediables o son daños fuertes también para el hombre que sufre en este caso la pérdida de su trabajo y muchas cosas más. Eso para comentario, querido doctor y amigos. Gracias, doctor Relevante. Miren, estos son los casos que por eso que en estos eventos académicos, yo les digo, la democracia permite el derecho a la discrepancia, pero la discrepancia es razonada. Y estos son casos reales donde uno se documenta, ¿no? Yo he estado haciendo seguimiento de algunos casos. Sí, cuando hay violencia yo parto de que la ley debe ser severa, pero tampoco se puede permitir porque los índices, ¿no? de casos de violencia están también generando que el sistema se descuide en casos de menores, casos de violaciones y otro como asesinatos, otro tema de tráfico, trata y muchas situaciones, ¿no? Colegas, si no hay nadie más que va a intervenir, vamos al segundo caso. Doctor, Tienen en el WhatsApp, tienen un caso, que es un caso, además léanlo con calma, ¿por qué? Porque sobre este caso va a ser el trabajo final. Vamos leyendo, se titula El Poder Judicial y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, el caso del poeta irreverente. Es un caso del Estado mexicano donde prácticamente les digo, hay una decisión porque es un poeta y se expresa de manera peyorativa, les digo, y lo bueno es que de los mexicanos no tienen mucho barniz en describir el hecho y lo describen de la manera más clara posible, más auténtica, sin mucho barniz. Entonces, quiero que comencemos a leer el caso. Tienen el WhatsApp, la ingeniera ya les ha pasado. Tenemos 30 minutos para leer el caso sobre el poeta irreverente. Yo estoy en línea si tienen alguna duda, por favor. Bueno, un poco para explicarles, sé que no debe concluir todavía el tema. El tema es un tema también muy complejo, ¿no? Se trata de un poema publicado por el poeta Sergio Hernán Witz Rodríguez.
que es prácticamente al estilo mexicano muy explícito, que es presuntamente ultrajante a la bandera mexicana. Entonces, este va a ser el trabajo final. Lo que quiero hacer, colegas, es un poquito darles las directrices. Lo que tienen que hacer es, en principio, leer el tema escrito por Manuel Becerra Ramírez, El Poder Judicial y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos en el caso del poeta irreverente. Lean con calma, analicen. Yo sé que el sábado hay un cúmulo de actividades. No vamos a concluir con esta parte, por eso siempre en la segunda parte prácticamente me permito que adelanten ya el trabajo final para que pueda serles más liviano y podamos comprender y analizar de manera prolija, detallada, meticulosa el tema. Entonces, es hacer un análisis conforme a la Constitución Política del Estado, al Código de Procedimiento Penal, al Código Penal y a la legislación, a lo que vean ustedes conveniente. Este trabajo no debe pasar de 1500 palabras. ¿Qué quiere decir eso? No quiero copy-paste. Lo que quiero es su opinión. En este caso ha habido una sanción. Si es correcto, si fuera conforme a nuestra legislación, si se aplicaría esta sanción, es correcta, son los criterios, pero de manera fundamentada. Pueden comenzar haciendo un resumen máximo de una carilla del caso y los comentarios. ¿Alguna duda, colegas, para no tener, les digo, tampoco les voy a duda, algún comentario, no nos puede socializar tampoco? ¿Alguien tiene duda al respecto, colegas? ¿Algo que se les aclare? ¿O sobre la dogmática penal, sobre lo... Doctor, Adelante, disculpe, doctor. una consulta. El resumen, una carilla, ¿está bien? Y luego vamos a hacer un análisis y la opinión conforme, hay que contextualizar conforme a la norma, a la Constitución Política del Estado y algunas normas, en este caso penal, si se da el caso constitucional, ¿no? ¿Eso máximo 2 hojas, doc, o es No, una pueden hoja? llegar hasta 5 hojas máximo, Ya, que eso son no va a ser las a la consulta. 1500 palabras, más o menos es así. Pueden llegar, les digo, para no limitarles, y con toda libertad, colegas. Miren, yo he estado en México un poco, soy muy abierto a esta tendencia contemporánea de expresar libremente el criterio. Y en estos casos les digo, a mí me encantó este artículo porque no omite ningún detalle. Entonces dice qué comprende el poema y cuáles serían y los criterios también. Entonces únicamente es analizar y obviamente ahora tenemos que ver nosotros también desde la perspectiva del artículo 410 que incorpora, ¿no?, dentro del bloque de constitucionalidad a los tratados internacionales. Tendríamos que ver también el 256, el 13 de la Constitución. Y si en nuestra legislación constituiría, en este caso, se adecuare algún tipo penal. Y cuál también sería la recomendación para buscar un equilibrio, ¿no?, entre el derecho a la libre expresión y también el respeto a las buenas costumbres, a los criterios, ¿no?, que la sociedad nos ha generado de una u otra manera para lograr una pacífica y armoniosa convivencia en colectividad. Colegas, ¿alguna duda más? Con el mayor gusto, con la mayor amplitud, por favor. Doctor, ¿para cuándo el trabajo, perdón? Ya, a ver, veremos. Buena pregunta. Veremos este momento. Estamos hoy a 24. Entonces sería para que tengan libertad y puedan analizar para el sábado 7 de septiembre hasta las 23:55. Eso tendrían 2 semanas prácticamente. Para el sábado 7 de septiembre hasta horas 23:55. Colegas, ¿alguien desea comentar alguna duda? Adelante, por favor. Ninguna duda, querido doctor, solamente
comentar algo. Me parece interesante de la lectura que más o menos he realizado, poder aplicar este caso o tratar de aplicar a nuestro ordenamiento constitucional y penal vigente, teniendo en cuenta de que también en nuestro país se promulga la libertad de expresión, pero vemos también que en nuestro país, por ejemplo, hay muchas acepciones eh, que van en resguardo de los símbolos patrios, digamos, ¿no? Que muchas veces están fuera de la norma, pero que causan un rechazo a ciertas intervenciones que hablan sobre los símbolos patrios. Entonces va a ser interesante, pienso, el analizar la tarea que nos ha dado su persona sobre esta lectura y que obviamente en México también me imagino ha tenido su repercusión sobre este aspecto. Y obviamente nos va a hacer razonar mucho también sobre la aplicación de los derechos humanos y los derechos internacionales que están plasmados y que son reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado, en el 410. Eso sería, querido doctorazo. Gracias, doctor. Perfecto, he entendido perfectamente el trabajo. Es así sencillo. Lo único que les pido, colegas, con toda sinceridad, no quiero copy-paste. Si tienen que hacer 2, 3 hojas, hagan tranquilos. Pero sí quiero su aporte. Eso es lo que yo valoro. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna complementación que requieran, colegas? Sí, disculpe, doctor, el trabajo lo vamos a subir por la plataforma. ¿Cuál va a ser la manera de presentar? Por plataformas. Todos los trabajos son por plataforma. La evaluación solo se me permite hacer por plataforma. Yo hoy mismo voy a pasar, hasta el lunes ya les van a pasar el trabajo, ya va a estar en plataforma. Ah, está bien, muchas gracias. Colegas, si no hay más, todos tenemos actividades, yo soy muy respetuoso del tiempo, entonces les agradezco, ha sido un gusto compartir y siempre les vuelvo a decir, enriquecen también sus criterios, agradecer la participación y hasta otra oportunidad. Ingeniera, puede nomás hacer el llamado de la lista. Muchas gracias por todo, ingeniera. Buenos días. A usted, doctor, las